Vamos de Paraguay a Chile, ¿eh? Vamos a recorrer un poco Latinoamérica, bajando de México y yendo hacia el otro lado. Y convocamos a Diego Mellado, si ya está por aquí. Acá. Diego, buenas tardes. Diego Mellado es en este momento doctorando por el Instituto de Estudios Americanos, especialidad en Pensamiento y Cultura del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es licenciado en Filosofía por la misma universidad, integrante de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Nos trae a compartir un poquitito su trabajo también, su experiencia académica, el itinerario de Bernardo Nussdorfer, espacio guaraní jesuítico y fronteras coloniales en torno a la mudanza de los 7 pueblos, 1750-1755. Don Diego, micrófono suyo, y aquí está el auditorio para escucharlo. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Bueno, obviamente, primero agradecer esta posibilidad de estar colaborando, participando de esta segunda versión del Congreso. Tuve la suerte de estar como oyente el año pasado y sin duda es una instancia fundamental para rescatar y valorar la historia y el patrimonio guaraní jesuita de esta amplia región que cruza las fronteras de los países. Justamente eso es lo que me ha interesado a mí investigar en mi proyecto doctoral, y es lo que quiero justamente compartir con ustedes en esta ocasión. Si bien la idea era poder abarcar en la mayor cantidad de tiempo posible, dada lo agotado de estas presentaciones, solamente vamos a llegar hasta el año 1953, lo que en este caso correspondería a la primera parte del texto que voy a presentar, es decir, del texto de Bernardo Nussdorfer. El texto, como bien señaló Isabelino, el itinerario de Bernardo Nussdorfer, espacio guaraní jesuítico y fronteras coloniales en torno a la mudanza de los 7 pueblos. La exposición se centra en el relato que el jesuita alemán Bernardo Nussdorfer realiza a propósito de la mudanza de los 7 pueblos ordenada por la corona española, como consecuencia del Tratado de Madrid firmado en 1750. Este acuerdo diplomático con Portugal permutaba parte del territorio de la vasta región guaraní jesuita, ubicada en la banda oriental del río Uruguay, compuesta en aquel entonces por los pueblos San Borja, San Miguel, San Lorenzo, San Juan, San Luis Gonzaga, Santo Ángel y San Nicolás, cuya suma de habitantes rodeaba las 30.000 personas. Además, esta nueva demarcación de límites no solo afectaba a los habitantes de los 7 pueblos, instados a migrar hacia otros territorios del lado occidental, sino también a aquellos que tenían sus estancias del lado del río que quedaría bajo el dominio de portugués, que eran los pueblos de Santo Tomé, La Concepción o La Cruz. Obviamente es una historia ampliamente conocida, incluso hay un film que retrata, interpreta, obviamente de un modo muy particular esta historia, pero acá, como digo, nos vamos a centrar en el relato de Bernardo Nussdorfer. ¿Con qué propósito? Por rescatar también la labor de este padre jesuita, fundamental en la constitución y la consolidación de las misiones, y valorarlo no solo en la tarea que él realizó, sino también él en tanto escritor. Y en ese sentido es que también este documento que él nos entrega posee un valor literario, un valor testimonial, tanto en el estilo que propone, como también en la información histórica que nos entrega. Pero sin duda es un documento donde tanto lo literario como lo histórico pueden valorarse por sí mismos. La imagen que vemos ahí, vamos a ocupar algunas cartografías para poder orientarnos en el espacio, cartografías de la época, y también darle un carácter más didáctico a esta presentación, que en realidad es un texto que hace una transliteración de este texto de Nussdorfer, que obviamente está con bastantes dificultades para una lectura
rápidas. Es necesario leer este tipo de textos con detención y con atención de cómo van construyéndose el relato. Entonces, la imagen que vemos ahí es el conocido mapa das Cortes, que fue el mapa que funcionó como apoyo cartográfico del Tratado de Madrid, y que fue fabricado por los diplomáticos portugueses, en este caso orientados por Alexandre de Gusmão, un brasilero nacido en Santos, pero formado en la Universidad de Coimbra en Portugal. Le voy a poner aquí tiempo, porque si no, yo ya leí este texto y en verdad dura más de una hora, entonces vamos a ir avanzando en este relato hasta 1953, que es esta primera parte del texto de Nussdorfer, que fue escrito en varias partes. Entonces ahí podemos ver un poco el detalle. Esa línea roja es la que señalaba la nueva demarcación, y donde ocurría esta permuta, donde los 7 pueblos eran entregados a Portugal, y Portugal por su lado entregaba a Colonia de Sacramento. Ahí entonces vemos el detalle de esta línea de demarcación, que iba por el río Vicuy y después subía por el río Uruguay, de tal forma que estos 7 pueblos orientales quedaban del lado del dominio portugués. Esto viéndolo de forma muy sintética. La próxima semana en el Congreso Calla, que se va a hacer en Rosario, hay una presentación que armé de análisis de las cartografías que acompañaron este proceso. Pero ahora vamos a ver lo que nos cuenta Bernardo Nussdorfer. Primero hagamos entonces una breve reseña sobre quién fue este importante jesuita alemán que desde muy joven y prácticamente la mayor parte de su vida estuvo dedicado a las misiones guaraníes. Bernardo Nussdorfer nació el 6 de agosto de 1686, él era oriundo de Planning, esto es un poblado de Baviera, en Alemania, hoy en día, y a los 18 años entró a la Compañía de Jesús, embarcándose en la expedición de los procuradores Jiménez y Aguirre, que llegó al Paraguay en 1717. Desde aquel entonces su función en las reducciones fue fundamental en la consolidación y desarrollo de estas. Ejemplo de ello es que en 1724 fue superior de la reducción de San Nicolás, y en 1737 de la reducción de Loreto. También fue rector del Colegio de Santa Fe y Asunción, para luego actuar como superior provincial desde 1743, sucediendo en esto al padre Machoni, quien, por cierto, de acuerdo a un sobreenviado desde Europa por el padre general de la compañía, iba a ser sucedido por Lucas Zavala, pero él recientemente había fallecido, por lo que fue Nussdorfer el que quedó a cargo. De acuerdo al historiador jesuita Guillermo Furlong, este provincialato de Nussdorfer fue de los más benéficos. Ahí le entrega algunos datos que no nos vamos a detener ahora. En 1747 lo sucedió Manuel Querini, por cierto fue un jesuita griego que misionó en esta región, el único de origen griego, y que llegó en el mismo viaje, de hecho, que Nussdorfer al Paraguay. Entonces cabe señalar que Nussdorfer fue parte de los casi 200 misioneros provenientes de Europa Central que trabajaron durante los siglos XVI y XVIII en las provincias jesuíticas de Chile y Paraguay. Chile específicamente hacia el sur, en el archipiélago de Chiloé, y que traían consigo la experiencia de los estados eclesiásticos del antiguo imperio romano-alemán. Además, Nussdorfer redactó un gran número de cartas de carácter histórico donde describió la vida de las misiones, al mismo tiempo que fue autor de relaciones sobre los acontecimientos que sucedieron mientras misionó en las regiones. De ahí que se ha ubicado como un escritor, dotado de un estilo literario, que, a juicio de Furlong, era a las veces rígido, a las veces poco explícito, pero raras veces deja de ser robusto en la frase y enérgico en la expresión. Eso es una cita de Furlong. De hecho, ahí podemos ver un libro póstumamente publicado, traducido del español al alemán, que es justamente una contribución a la historia del Paraguay y a las misiones de los jesuitas allí, en 1768, una edición muy, muy bella, por cierto, que apareció en Frankfurt y en Leipzig, en Alemania. Ahora, en lo que respecta a esta exposición, voy a destacar su rol en el proceso de ejecución del Tratado de Madrid en la década de 1750,
proceso en el que su participación fue de gran relevancia, dado que se le asignó la tarea de convencer a los cabildos y caciques de las reducciones orientales del río Uruguay, a la mudanza de estos territorios occidentales, como lo estipulaba el tratado entre España y Portugal. De dicho contexto surge su escrito, Relación de todo lo sucedido, este es el título, Relación de todo lo sucedido en estas doctrinas, en orden de las mudanzas de los 7 pueblos del Uruguay, desde San Borja hasta San Miguel, inclusive, que por el Tratado Real y línea divisoria de los límites entre las dos coronas, o se habían de entregar a los portugueses, o se habían de mudar a otros pasajes. Es el título de esta relación de Newton. Es un documento vital que contribuye a comprender los detalles de la vida social y política en las reducciones ante esta nueva ejecución, ante esta nueva demarcación del tratado. Ahí tenemos un mapa del padre José Cardiel, que también en esa época estaba en el Paraguay y más bien colaboró con los demarcadores y de todas formas igual tuvo una incidencia en las misiones. Como el propósito justamente conocer los detalles señalados por Nussdorfer, no hacer una lectura reduccionista ni sintética, sino ir viendo los detalles que él nos entrega, sobre todo él en su movimiento a través de este espacio, esta región. Por eso es que solamente nos centramos en él. De todas formas, para el caso de esta exposición, vamos a ir más rápido, pero de todas formas ya hay un documento que podrá ser publicado en algún medio, para quienes quieran conocer más en detalle el relato de Nussdorfer, porque realmente está dotado de muchos detalles y personas de las comunidades jesuitas, de las comunidades indígenas y también diplomáticos españoles portugueses, que lo hace un documento muy rico en personajes que vale la pena conocer en detalle. A modo acápite, mencionar que tras los conflictos que suscitó el tratado en 1757, Bernardo Nussdorfer ya se va a ejercer su curato en el pueblo de San Carlos, y fallece el 18 de marzo de 1762 a los 75 años. Hasta ahí entonces la reseña de Nussdorfer. Entonces, entrando ya a la historia en sí, desde 1750 ya se tenía noticia de que probablemente iba a ocurrir esta demarcación. No era información oficial, se mantuvo en un secretismo, pero se corría la voz. El mismo Nussdorfer dice que ya se decía que en Buenos Aires todos ya sabían de esta noticia. Ahora bien, cuando llega la noticia, esta noticia odiosa, como la define Nussdorfer, ya fue en abril de 1751. Es en esa fecha cuando Manuel Querini, que era el provincial, como comentaba, trae esta noticia, digamos, autenticada y oficial. Seguían incrédulos todavía, pero ya el nuevo gobernador provincial, el limeño Josep Barreda, el que trae un pliego cuya primera carta era de Ignacio Visconti, superior de la compañía, y que en esta misiva ya indicaba el acuerdo de acuerdo a la orden del rey, cómo iban a quedar entonces los 7 pueblos que debían migrar. Matías Strobel, en este caso, era el superior de estas doctrinas, pero fue a Nussdorfer a quien se le asignó esta tarea de persuadir a los cabildos, tarea que él lleva a cabo el 3 de marzo de 1752, partiendo desde Nuestra Señora de la Candelaria, una misión hacia el norte de estos 7 pueblos orientales, para empezar a hacer su primera travesía, este primer itinerario donde empieza a recorrer los pueblos. Acá entonces tenemos otro mapa muy interesante del cosmógrafo Joseph Quiroga, de 1749, un mapa que además tiene información etnográfica y que por lo mismo es muy útil para hacer este recorrido, situándonos también en la imaginería, en las imágenes que ocupaban o que circulaban en aquel entonces. Entonces ahí tenemos el detalle de estos 7 pueblos, en este mapa de las misiones de la Compañía de Jesús, de Joseph Quiroga. Observemos entonces el mapa para ver cómo ocurrió este primer movimiento y cómo se estarían entonces haciendo los primeros movimientos de los pueblos, de acuerdo a que Nussdorfer va comunicándose con ellos
uno por uno y van determinando hacia dónde podían dirigirse y si estaban o no de acuerdo con esta mudanza. Ahí está entonces Candelaria, desde ahí viaja a Nussdorfer y llega al primer pueblo que es San Nicolás. Ahí él habló con los caciques presentes, pues porque algunos se encontraban en guerra y no habían vuelto todavía, recibiendo como respuesta que no deseaban ser vasallos de los portugueses, pero que no sabían a qué tierras podían mudarse. Sin embargo, un cacique principal, el nieto de los primeros bautizados, arengó diciendo que desde el principio tenían la tierra que habitaban. Pero dice Nussdorfer, su proclama no prosperó. Luego tenemos el pueblo de San Luis, siguiente, al cual ya llega el 14 de marzo, y le informa a todo el cabildo y caciques sobre la mudanza, sin recibir como respuesta alguna resistencia, sino todo lo contrario. Los luisistas se mostraron con voluntad de emigrar a un posible rincón entre Liberá y el Miriñay, el río Miriñay, a lo que Nussdorfer señala que eso podría tener dificultades, ya que esta era una región que también era reclamada por la reducción vecina Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, del Ibipiracuá, o más bien conocida como la Concepción, ya que el Tratado de Límites afectaba el camino que los unía a la estancia del Ibicuy. Ahí está arriba la misión de Concepción. El siguiente pueblo, San Lorenzo, llega el 17 de marzo, allí también hubo una voluntad de migración, aunque a modo de retorno a la reducción Santa María la Mayor, que ubicada en el lado occidente del río Uruguay, dado que un importante porcentaje de lorencistas había venido a este pueblo, pero al igual que el caso anterior, esto no era posible debido a que este poblado se había unido al de Santa Ana, encontrándose en ese entonces con una población de casi 300 familias y sin suficientes tierras para abastecer un mayor número de habitantes. Luego San Miguel, el corregidor, advierte a Nussdorfer que era mejor preguntar la voluntad de los miguelistas antes que la suya, pues lo tenían entre ojos por muy parcial con los padres. Afirmando la disposición a mudarse, también indicaron el retorno a la región donde vivían antes de que sus abuelos huyeran de los portugueses, específicamente entre Concepción, Santa María y Santos Mártires del Japón. Sin embargo, el misionero les indicó que las condiciones demográficas y agrícolas ya no podrían sostener a nuevos habitantes, por lo que les recomendaba otras tierras ubicadas en el Río Negro, pobres en madera pero espaciosas para ganadería y con la seguridad de obtener títulos de propiedad a nombre del rey. Luego, en San Juan Bautista, la respuesta fue similar, pero ellos propusieron como sitio de mudanza la región llamada Lomas de González, entre los ríos Paraná y Paraguay. Pero Nussdorfer nuevamente señala que las dificultades de este destino, dado que era un territorio expuesto a los navegantes payaguas, a quienes tenían por salvajes, y a las hostilidades de los abipones por tierra, además de pertenecer por título a la reducción de San Ignacio Guazú. El misionero propone buscar sitio hacia el norte, arriba de la reducción del Corpus Christi, o al sur, a través de la reducción de Yapeyú. El siguiente, Santo Ángel, proponen ellos ir hacia el norte también, como de que ir avanzando en la exposición para alcanzar a exponer, y retornando después a San Juan se entera que los marianos estaban abiertos a recibir a sus hermanos lorencistas, no así los de Santa Ana. Sin embargo, los de San Lorenzo ya estaban buscando otras tierras, desinteresados en retornar a Santa María. El último pueblo, entonces, el más austral de estos, San Borja, aledaña a la reducción de Santo Tomé Apóstol, ellos entonces ven la posibilidad de migrar hacia el lado occidental y de alguna forma también incluirse a Santo Tomé. Nussdorfer señaló que esto debía verse, pero que efectivamente era una de las ideas posibles, no solo por la proximidad o porque ya había iglesias y casas, sino también porque ambas reducciones no tenían tanta población, y porque esto remediaría el problema de los fugitivos perpetuos que caracterizaba a San Borja. Finalmente, dadas las presiones de las órdenes de demarcación y mudanza, Nussdorfer convence a los tomistas, quienes señalan que pueden ceder sus chacarerías de las tierras del Cuay al sur del río Uruguay. Bien, avancemos en esta lectura.
Ahí tenemos entonces marcados los 3 pueblos que estarían con problemas respecto a sus estancias, que estaban en el lado occidental y que también debían buscar tierras a donde mudar a sus animales y sus cultivos. En febrero de 1752, aquí volvemos al pasado, a un mes atrás, porque es cuando llega la noticia de que en febrero habían llegado los comisarios reales, ¿cierto? El conocido Marqués de Valdelirios, un peruano, Gaspar de Munide. Esta es la información que nos entrega Nussdorfer, su edad, su ocupación, en un grado jerárquico. El principal, como decía, oriundo de Huamanga, Gaspar de Munide. Lo seguía Juan de Echeverría, capitán de fragata, también peruano. Después estaba el contador del Consejo de Hacienda, Francisco de Argueda, y el capitán teniente de navío, Manuel de Flores. Y entre los jesuitas vienen los andaluces, Luis López de Altamirano, principal, y fue quien toma la autoridad de este proceso, desplazando en este sentido a Josep Barreda, y Rafael de Córdoba, que era el sustituto, además de un grupo de jóvenes españoles militares de 22 a 24 años, y también el valenciano Blas Vascón, que era secretario del Marqués. Obviamente la presencia de Altamirano es fundamental en este proceso, y él ciertamente no conocía la vida de las misiones, y va ahí aprendiendo un poco en este proceso, este año, que es lo que dura este relato, y que termina justamente con la salida de Altamirano. Entonces, hacia mayo de 1752 tenemos que la noticia de que comienza esta mudanza. De acuerdo a las órdenes, la mudanza comenzó con los pueblos que tenían sitio, y que empezaron a mover a sus haciendas. Santo Ángel transportó algodón, San Luis hierba, San Borja hierba, algodón, lana y lienzo, Santo Tomé y la Cruz mudaron animales. Desde este primer instante de mudanza, Nussdorfer reconoce la confusión que comienza a circular entre los pueblos jesuíticos, sobre todo a causa de la presión exhortada por el comisario Altamirano, especialmente hacia los que tenían sitio. Pero uno de los principales problemas era coordinar la actividad agrícola. En un carteo entre Nussdorfer y Barreda a fines de mayo, el misionero alemán consultó al superior provincial sobre si harían o no este año las sementeras o sembrados, respondiéndolo que sí, aunque el comisario portugués había dicho lo contrario al marqués de Valdelirios, con el propósito de no atrasar la entrega de los pueblos a causa de los sembradíos. En tal contexto reconoce que no es posible tener seguridad en nada, sino en cierta perdición de los pueblos en la premura de la mudanza. Aquí aparece entonces la primera semilla del alboroto, y ahí coloco algunas fotos que para los docentes, estudiantes, señalar que algunas de las misiones pueden ser recorridas por Google Earth, pueden entrar ahí a hacer un recorrido virtual, y estas imágenes son sacadas en este caso de la reducción de San Nicolás. Antes de que llegara Altamirano ya se inician alborotos, específicamente en los pueblos San Nicolás y luego San Miguel. Alboroto es la palabra que utiliza Nussdorfer en el relato, por cierto. Por un lado, los nicolaístas respondieron a su cura Carlos Tux que no necesitaban otras tierras porque estas eran de sus abuelos y en ellas habían estado siempre. Además de tener iglesia y un pueblo, hecho con el sudor suyo por muchos años. Diego, sí. perdón la interrupción, voy a pedir un poquito acelerar porque estamos muy atrasados, hay gente que se le complica con horarios de clases y compromisos ya contraídos. Voy a pedirte por favor avanzar lo más rápido posible dentro de tus posibilidades. Gracias. Ok. Está entonces este primer alboroto, porque además en ausencia de Tux, que andaba buscando otras tierras, ellos dicen que no se querían mudar y que si lo hacían iban a matar a los que se querían mudar, y si querían transportar también matarían a los bueyes. En San Miguel también ocurre alboroto, en el proceso de ida ocurre una división en el río Toropilla, entonces unos siguen, otros vuelven, y con esto ya la mudanza no logra ocurrir. Y también tenemos imágenes que se pueden ver en los recorridos de Google. Llega entonces el comisario con sus acompañantes, además trae el dinero que se le iba a entregar a cada pueblo, 4.000 pesos, y hacia el 2 de octubre salen hacia Santo Tomé, y ahí se encuentra entonces con Nussdorfer, que se queda ahí con Altamirano. Y ellos entonces deciden como fecha efectiva el día después de los finados, es decir, la primera semana de noviembre.
Tenemos ahí una imagen de San Juan porque el cura Charlet, que estaba con los juanistas, él dice que ellos fueron influenciados por los miguelistas y que ya no querían mudarse y entregar sus tierras a los portugueses. Ya hacia noviembre tenemos que algunos pueblos comienzan a mudarse, otros se devuelven y otros se quedan, ¿cierto? Entonces la transmigración empieza a ocurrir de forma dispersa, nos cuenta Nussdorfer. Max Simón, que sale con 150 borgistas, el padre Lim con 100 lorencistas, Fleischhaber con 100 y tantos, e indios de San Luis. El primer conflicto ocurre entonces de los de San Luis con los charrúas. Ahí hay un relato sumamente interesante acerca de la aparición del de Gaspar Cosero, que era el cacique charrúa, y con los cuales hay que hacer una negociación. Y que el padre Estelles logra una negociación, pero en el conflicto al final los habitantes de San Luis deciden volver a sus tierras por miedo a lo que les podían hacer los charrúas, a propósito de un conflicto bélico previo que habían tenido. Por lo que llama el padre Altamirano a hacer misiones extraordinarias, lo que le llamaban los asaltos, las dramatizaciones, que fueran con el Cristo en la mano y salieran a la calle y les dijeran cosas extraordinarias para que pudieran obedecer el mandato de transmigración. En San Nicolás no causó ninguna impresión, en San Luis respondieron que iban a obedecer, pero no eran unánimes. En San Miguel, el padre Balda, con el niño Jesús en mano, en la día de Navidad logra convencerlos. En San Juan también, y en Santo Ángel también se convencen de mudarse. Entonces esto permite nuevamente en enero retomar esta mudanza, pero también empiezan a ocurrir fugas y alborotos por parte de los habitantes. Voy avanzando ahí más rápido, a quien le interese después puede consultar este texto que elaboré. En la segunda ida de San Luis vuelve a aparecer los charrúas, que eran ya los que circulaban por esta región. Entre ellos destaca el de Yaco Periquito, como lo define Nussdorfer, y el cacique charrúa Gaspar Cosero nuevamente, que lo que dan a entender que no estaban hechas las paces, y les dicen en las tierras que querían estar eran suyas, y que no querían ver en ella padres, ni tampoco pueblos de cristianos, y que no se podían olvidar de que en la última guerra los luisistas habían muerto a su capitán. Por lo que los luisistas vuelven a su pueblo, por segunda vez. El último acto de la tragedia es descrito así por Nussdorfer para contarnos que hacia enero los de San Miguel se habían amotinado, habían ido a buscar a aquellos que estaban ayudando a que se realizara este proceso, que estaban de acuerdo con la mudanza, y los llaman a todos al centro del pueblo, los amenazan de muerte, intervienen los curas y logran que hagan las paces. Y después de estas paces, ellos deciden ir con los miguelistas, con los del San Nicolás, a expulsar al padre comisario a quien culpaban de todo este proceso. Situación que obliga a Altamirano a fugarse y a huir hacia Buenos Aires, aunque, según comenta Nussdorfer, él ya antes tenía planes de salir de la provincia. Termina el relato entonces con lo que sigue después, en el 1753, 1756 y hasta 1756, que es cuando ocurre la batalla de Caibaté, que no vamos a abarcar acá, pero que además tenemos en la siguiente exposición, sobre el diario Tadeo Béniz, que es de 1754, sobre otra de estas situaciones que se dio, con Santa Tecla, que es donde comienzan a aparecer los demarcadores, también ocurre ahí una situación de conflicto, y que hacia el final del texto Nussdorfer nos dice que en la Concepción ya se estaban reuniendo 1000 indios, y que no era contra el rey, sino contra la entrega de sus pueblos. Así claudica entonces esta primera parte del relato de Nussdorfer, de 1750 a 1753, con muchos detalles más de los que pude mencionar, pero que de todas formas podemos comprender un poco la información que él nos va dando a medida que va recorriendo el espacio. Eso. Muchas gracias por la atención y por el tiempo. Muchas gracias, don Diego. Excelente. Carlos.
Sí, era para agradecerlo, no te había visto, perdón, Isabelino, perdón. Damos paso a las preguntas, por supuesto. A mí es un tema que me interesa muchísimo. Creo que hay muchísimo material inédito ahí y muchas cuestiones que obviamente por ahí conocíamos tangencialmente. Creo que, bueno, el tema de la migración de los pueblos y poder identificar los lugares posibles de asentamiento es un tema que a nosotros en Corrientes estamos muy cerquita, nos toca al lado, digamos, ¿no? Y siempre es una cuestión de inquietud. Lo veo como algo muy cercano. Nuestras disculpas por tratar de recuperar el tiempo, porque se nos está juntando con mucha gente que tiene compromisos. Cedo el espacio para preguntas, Isabelino. Correcto. ¿Hay alguna consulta ahí para poder continuar? Ahí Roberto está diciendo que no se puede abrir el micrófono, Carlos, no sé si... Yo no lo veo a él. A ver. José Roberto de Brasiles. Sí. A ver ahí. Roberto, ¿puedes probar tu micrófono, por favor, José? A ver, Roberto. Le estamos pidiendo que reactive su micrófono. La verdad es que no sale. Bueno. Perfecto. Mientras que esperamos ahí el compañero que pueda incursionarse. Realmente este relato de las transmigraciones, el éxodo permanente, fue una cuestión de prácticamente por mucho tiempo, hasta el final del asentamiento de las misiones, y por ende hay que recordar que eso termina con una expulsión, ¿verdad? Y en ese contexto es muy importante este episodio para poder entender también cómo al interior de cada uno de estas comunidades se resolvían estas cuestiones, ¿verdad? Si no hay una consulta para el compañero, entonces, don Diego, ¿está todavía por allí? Sí. Correcto. Diego, pasa a Carlos para hablar con Diego, entonces interactuamos con él. Diego, agradecerte el tema de la exposición, lo que te decía anteriormente. Seguramente será un tema interesante cuando hagamos nuestra publicación, un tema de consulta y un tema que va al nudo puntualmente de lo que es Misiones Jesuíticas Guaraníes. Muchísimas gracias por tu intervención y espero nos sigas acompañando en el desarrollo del Congreso. Bien, muchas gracias. No sé qué le pasó a mi otra cámara, pero bueno, agradecido sobre todo porque es una instancia de aprendizaje importante y espero haber ayudado aquí a recuperar la experiencia de Nussdorfer, que era lo que me interesaba sobre todo. Muchísimas gracias.